Dios le bendiga. Siguiendo con los estudios acerca de la condición del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, vamos a continuar dando a entender por qué o quién mandó los sacrificios del Antiguo Testamento, quién dio la orden. Según Levíticos capítulo 4 versículo 1, fue Dios mismo que le dio la orden a Moisés para que él sacrificara animales para expiar su pecado, para limpiarse de su pecado que cometía tanto los líderes como el pueblo de Israel. Y tómese en cuenta que ellos el sacrificio lo hacían en un tabernáculo, que Dios les dio las medidas, ¿sí? Para que lo hagan ellos, ¿cierto? Eh, para que cumpliendo ciertos reglamentos que Dios les daba, los postes, los colores, las formas y todo. Y en ese tabernáculo Dios le ordenó que hicieran sacrificios para limpiar su pecado y para que ellos entiendan y aprendan de que el Dios que los iba ordenando, el Dios que le iba guiando, era el Dios verdadero. Y era el Dios que se hacía cargo de Israel, el Dios que llamó a Israel, el Dios que ordenó a Israel, el Dios que guió y guía hoy día a Israel. Esa es la enseñanza para que el pueblo, las personas que formaban este pueblo de Israel entiendan a qué Dios tenían que adorar. Ellos sepan a qué Dios estaban adorando. Entonces fue Dios que dio la orden para que ellos sacrificaran animales en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 1, verso 4. El Señor llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado, vacuno o ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Levítico 4:1 al 3 dice, el Señor habló a Moisés nuevamente y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, ya, cuando alguien sin proponérselo peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurre en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Entiéndase esto, que fue Dios quien dio la orden para sacrificar animales en el Antiguo Testamento. Como uno se da cuenta por lo que dice el texto, Dios coloca grado de responsabilidad al entregar estos sacrificios. Algunos, cierto, como lo puede tomar hoy día también, Dios de hoy día también demanda, quizás no un animal, pero también sacrificios de alabanza, de adoración, de comunión, de consagración a quienes se acercan a Él. Pero en el Antiguo Testamento Dios se dan cuenta que le demandaba al sacerdote. Dice, en el sacrificio por el pecado se utilizaban diversos tipos de animales, desde toros hasta palomas, dependiendo de la posición y las circunstancias de la persona o las personas que debían limpiar su pecado. Y esto es un detalle porque hay que tomar en cuenta esto, lo siguiente, que Dios le toma en cuenta y le exige más por los pecados de los que presiden. En este caso los sacerdotes del Antiguo Testamento, son mayores los pecados que ellos cometen que los que reciben las amonestaciones. Hoy día es fácil salir de una iglesia, hoy día es fácil levantarse, tomar una iglesia, dirigirla, pastorear, evangelizar, colocarse como un líder, un ministro de iglesia. Pero los que no saben la profundidad de la palabra, no saben que Dios le demanda más a ellos. Dios demanda más a quien más se le da. Y cuando Dios le toca, porque está desobedeciendo o haciendo algo que Dios no le mandó, o que no está escrito en su palabra, Dios va a tomar cuenta por el líder que se colocó por delante sin conocer la palabra de Dios, o conociéndola y haciendo las cosas que la Biblia prohíbe, o no haciendo las cosas que Dios demanda en su palabra. Como una vez al predicar en una iglesia y se me salió y aprendí esto, que Dios toma en cuenta los pecados de omisión y los pecados de comisión.
Dios le bendiga, linda palabra. Entonces, el pecado de un sumo sacerdote que se cometía por estar en su puesto y en su calidad de representante de toda la nación ante Dios, traía culpabilidad a todo el pueblo de Dios. En este caso, si el sacerdote se presentaba a entregar un sacrificio ante el altar de Dios, él tenía que limpiarse primero y lavarse, ya bañarse antes de entrar a ofrecer sacrificio por el pueblo, porque una persona pecadora no puede presentar sacrificio por el pueblo si está en pecado. Levíticos 4:3 dice: si el sacerdote ungido peca, como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Un becerro ya sería un ternero, un toro nuevo, un novillo. No, la verdad que la Biblia, el Levítico, no da a entender el tiempo de que, o la edad que tenía el becerro, pero da a entender que era un becerro, un novillo o un ternero, como le estoy comentando. Se puede ser que, como Dios permitía que se haga a través de un cordero de un año, y qué sé yo, puede ser que pida de un año también, hasta 2 años, más que eso no. Pero Dios exigía un becerro al sacerdote por su rango que él tenía y por la responsabilidad que él tenía por llevar el liderazgo de un pueblo. Más autoridad, Dios exige más unción, más obediencia. Que Dios le bendiga. Entonces, el sacerdote tenía que llevar ese novillo, becerro, ternero, y lo sacrificaba por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Entonces el Señor, de alguna manera, todo lo que estaba haciendo era para enseñar al pueblo que ellos tenían que obedecer a Dios, al Dios verdadero. Pero todo esto solamente era algo pasajero. ¿Por qué? ¿Cómo lo deben entender esto? Porque Dios, sabiendo en su plan eterno, mirando hacia el futuro, Él sabía que esto era pasajero, ya, porque después del tabernáculo, el tiempo de Salomón, Dios construyó un templo que pasó a tomar el lugar del santuario que ellos tenían como tienda, que se trasladaba de un lugar a otro. Y después el templo se estableció en un lugar fijo, y en el templo de Salomón, el primer templo, se hacían todos los sacrificios y expiaciones que hacían en el tabernáculo o la tienda de reunión que se paseaba de un lugar a otro mientras se paseaba el pueblo de Israel. Entonces todo esto era pasajero. Dice la Biblia en Hebreo 10:1-10: la ley es apenas el contorno, una sombra, una muestra, una imagen borrosa de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrán ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Los sacrificios que hacían todos los días y todos los años, los sacerdotes y también tenían que limpiarse todos los días y todos los años, porque eran humanos, el Señor Jesucristo lo perfeccionó. Él fue el sacrificio perfecto, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hoy día todavía está vigente, y con su sacrificio en la sangre vino a tomar lo que hacían en el Antiguo Testamento, y todo aquel que en Él cree hoy día puede tener salvación y vida eterna y limpieza de sus pecados una vez y para siempre, porque Jesucristo el Señor, siendo Dios, murió una vez y para siempre, y como es eterno, el Señor Jesucristo no tiene que estar cada vez matándose y mostrando su sangre y sacrificándose por el pecado, porque como es Dios, su sacrificio es permanente, vive para siempre, y su sangre nos limpia a nosotros, los que hemos creído, de todo pecado. Que Dios le bendiga, para que en este momento nosotros, los que hemos creído y los que no han creído todavía, puedan entender que las muestras de sacrificio en el Antiguo Testamento mostraban lo que Jesucristo, el Señor, hizo en la cruz del Calvario cuando fue sacrificado en la cruz por el pecado del mundo. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú todavía no has entendido, hoy día espero que entiendas que Jesucristo murió por ti. No hay pecado que Dios no perdone. Todo pecado que una persona haya cometido, si pide perdón al Señor, Dios lo perdona y lo limpia y nunca más se acuerda de él. Es el tiempo de acercarse al Señor. Que Dios te bendiga. En YouTube está la imagen aquí, dice los por qué y los para qué de Dios, para que sigamos la línea de estudios que estoy enseñando. Que Dios le bendiga.